en la opinión de Eric Javier Huerta. El próximo 2 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto va a dar un mensaje a los mexicanos desde Palacio Nacional con motivo de su tercer informe de gobierno. Pero ¿cuáles cuentas van a ser las que va a rendir o qué es lo que va a anunciar el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Acaso emitirá o denunciará que va a renunciar al cargo por un gobierno que está fallando en múltiples áreas, donde miles de periodistas son asesinados, cientos son asesinados todos los años y se sigue incrementando el país? Aquí no se puede ejercer el periodismo libremente, solo somos pocos los que podemos hablar y aún así hay represalias. También viene el tema financiero, como el dólar sigue creciendo más y más y el peso se devalúa y aún así las autoridades siguen empecinadas en dar otro discurso que no es acorde a la realidad que estamos viviendo. Todo esto y más lo vamos a platicar aquí en capítulo 94, donde me va a acompañar la licenciada Mariana Boites Vargas para platicar sobre los temas de las finanzas públicas en la gestión de las administraciones municipales, cuáles son las recomendaciones para que hagan gestiones eficientes, efectivas y no endeuden como ha venido sucediendo en varios estados de la República para quedar bien con obras electoreras pero sin repercusiones a largo plazo y sobre todo que son proyectadas y son trabajadas con múltiples deficiencias, como se pueden ver en muchos casos municipales. Así comenzamos capítulo 94 en uno por uno, el trabajo que tenemos que hacer por recuperar toda la credibilidad y toda la dignidad en los diferentes puestos de representación popular. Tenemos que trabajar por dignificar todos los puestos públicos de representación popular, pero este mundo es maravilloso. Justo cuando creíamos que el presidente Enrique Peña Nieto y varios de sus funcionarios, Luis Videgaray, entre otros, tenían
implicaciones en actos de corrupción. Bueno, eso no sucedió gracias a que Virgilio Andrade, el representante de la función pública del Estado Mayor, nos ha venido a decir que no hay pecado concebido. Todos son inocentes. Este es un país honorable, ciertamente. La política es, si eres pariente de los dueños del poder, tienes oportunidad de progresar en la tierra de las maravillas. La política es, si eres mi pariente y yo soy dueño del poder público, entonces tienes una oportunidad para trabajar en el ámbito público. La política mexicana es que si resultas pariente de los políticos, estás mejor capacitado que el resto de la población para ocupar puestos públicos. No importa cuánto estudies, si no eres amigo o pariente de los dueños del poder, no juegas en la política. Los mexicanos hemos ido perdiendo algo fundamental para crecer como sociedad y como país: la confianza. La confianza en el gobierno federal, en los gobiernos locales, en el Congreso Federal y en las legislaturas de los estados, en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de las distintas entidades, señaló el presidente Enrique Peña Nieto. El propio presidente ha declarado que hay una crisis de credibilidad institucional en el Estado Mayor. Hay crisis cuando no hay mérito, cuando hay un abuso de poder. El nepotismo es la preferencia que tienen funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Pero lo bueno es que todos somos iguales ante la ley, que aquí en México impera la hermandad y el gobierno está en buenas manos. Es increíble que la descendencia, que el linaje, que la dinastía política pues se herede de esta forma y hay una gran democracia. No podemos pensar que es una monarquía, ¿verdad? Que estos reyes que tienen hijos pues evidentemente ya les dan en automático los puestos a su descendencia, a su dinastía. El gobierno es una dinastía, tiene nombres y apellidos y de ahí no sale. Pensábamos que vivíamos en una democracia, pues no es cierto. Indudablemente no podemos continuar por este camino de este sistema plutocrático, de peculado y de clientelismo político que ha venido a desplazar una verdadera democracia. Más bien tenemos una cleptocracia, una plutocracia, como les acabo de mencionar. Nosotros aquí y allá, donde estés viendo en la República Mexicana, sabemos en nuestras localidades qué están haciendo los líderes, qué están haciendo estos actores que se enquistaron en las posiciones de la administración municipal y acabaron dándole favoritismos a sus familiares, a los compadres de sus hijos, a los compadres suyos personales, allegados en las direcciones estratégicas de una administración municipal, y así crece hasta niveles estatales y federales. Ya no podemos permitir que la democracia se siga muriendo en nuestra República Mexicana. Tenemos que rescatarla y por ello exhortamos a los líderes que se enquistaron en los partidos políticos, que busquen la renovación, que busquen la regeneración, a que hagan un trabajo de fervor, un trabajo honorable, libertario, para rescatar estas instituciones que deben estar en beneficio de los ciudadanos, para que accedan a la agenda pública y al debate de la opinión, de las ideas, al debate de las ideas que van a venir a generar políticas públicas para que le den valor y obras que den sentido a los ciudadanos. Por eso exhortamos a estos líderes que tienen influencia en sus partidos políticos a que hagan sacrificios. Ya no pueden, tienen que desplazar a estos familiares, tienen que desplazar a sus compadres allegados, a este grupo tan minúsculo que se disfraza de una supuesta democracia, pero es una oligarquía, una nueva monarquía disfrazada en este sistema. Ya no podemos permitirlos. Exhortamos a que rescaten verdaderamente las instituciones públicas, y si no, ahí estaremos los periodistas, ahí estará la ciudadanía. Exhortamos también a los ciudadanos a que alcen la voz. Sabemos en las localidades, aquí y allá, quienes han intentado imponer a su linaje, quienes han intentado a seguir imponiendo su dinastía, de sus apellidos, de su familia, de sus compadres, de sus familiares. Y esos son atropellos. Sabemos quiénes intentan y quiénes hacen, quiénes ponen a sus allegados, a sus familiares, como he mencionado, como suplentes de diputados locales, de diputados federales. Ya no vamos a permitir que sigan haciendo esto para resguardar un poder
con absolutismo para generar autocracia, para generar sistemas que no están dentro del marco normativo de una eficiente democracia. La han hecho a un lado. Exhortamos, vamos a alzar la voz y no nos vamos a callar, vamos a rescatar este país. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo 94. Les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook. Pueden seguir mis cuentas personales y también las de la compañía Cablecor para conocer todos los movimientos y las producciones que estamos realizando en esta empresa y sobre todo los servicios en materia de televisión e internet. Y para comentar varios temas en este capítulo 94 le doy la más cordial bienvenida a Mariana Aboites Vargas, quien es licenciada en Administración Financiera y por ello me va a ayudar a comentar varios temas que tienen que ver con este tema de las finanzas públicas, no solamente municipales, estatales y federales, sino también en el ámbito macroeconómico, porque están sucediendo varias cosas en términos de Grecia y de China, y eso ha venido a afectar obviamente el peso mexicano. Mariana, bienvenida al capítulo 94, gracias por compartir este espacio y este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Eric, por invitarme. Con mucho gusto. Y uno de los temas que vamos a comenzar a platicar es justamente el de las finanzas públicas municipales, porque en México hay un gran problema de rendición de cuentas, de transparencia. En este trabajo de las reformas con Enrique Peña Nieto se promulgó una reforma, fue de las primeras en materia de transparencia, pero no se han venido dando los resultados en los municipios como quisiéramos verlo. Hay varios gremios, hay organizaciones no gubernamentales y civiles que están muy interesadas en este tema, como es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ellos se encargan de evaluar las finanzas públicas que están en los municipios, pero hay mucha opacidad en este tema. Tú obviamente te dedicas más al aspecto corporativo, pero hay similitudes porque un municipio... Hay mucho tipo de finanzas, existen las finanzas corporativas, las finanzas públicas, y yo específicamente estoy en finanzas bursátiles. Ajá. Pero bueno, gracias a mi carrera, pues puedo tener una amplia opinión sobre cómo se han ido manejando estas reformas y además que nos afecta como ciudadanos, ¿no? Así es. Principalmente me gustaría empezar definiendo que las finanzas municipales no se justifican si no están enfocadas hacia generar el bienestar de la comunidad, ¿no? Que eso, bueno, desde toda la vida no se ha hecho en México. Yo creo que la principal causa, y yo vendría primero diciendo que necesitamos gente capacitada, Eric, o sea, no necesitamos al primo, al tío, ni pagar deudas en situaciones como las finanzas públicas, porque eso se refleja directamente en el estado del municipio o cómo se encuentra. Exacto, las finanzas nos permiten generar un presupuesto que va a ser destinado a la obra pública o a las políticas públicas que son para generar valor público entre la población. Exacto. Para eso son las acciones gubernamentales, para generar valor y obras que den sentido a la vida de los ciudadanos. Pero como estamos viviendo en esta época de gran corrupción, pues la opacidad del destino de los recursos y los manejos de este dinero que se recauda mediante impuestos, pues ha venido a mermar el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones. Tristemente, Eric, la gente que está ahorita en coordinaciones de Hacienda o como o la Secretaría de Tesorería no son personas capaces ni que sepan exactamente cómo manejar los ingresos, los egresos, las inversiones y cómo podemos optimizar la deuda pública y sobre todo priorizar, ¿no? Ajá. O sea, necesitamos ver cuál es nuestra prioridad como municipio y cada municipio va a tener diferentes prioridades. Tristemente los partidos políticos han venido afectando las finanzas públicas desde hace muchos años, porque endeudan al municipio durante 20 y 30 años. Exacto. Para que se vea su trabajo. Pues como está sucediendo en Nuevo León con la obra faraónica. Así es. Del eje vial 6, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no se necesitan. Las finanzas a veces necesitamos más, por ejemplo, drenaje, luz, agua, de comunidades muchísimo más pobres, con pobreza extrema, como
comentábamos hace rato, el salario mínimo en México, dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres, está entre 60 y 70 pesos. Es muy, muy bajo. Entonces, el 45% de la población mexicana se encuentra en pobreza extrema. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a hacer que esas personas vean lo que estamos haciendo en el municipio? Que en cifras reales son por ahí de 60 millones de pobres. Así es. Entonces, ¿cómo se va a hacer que los políticos o las personas que abanderan este proyecto como presidente municipal se vea su trabajo? La única forma es gasto público a través de obras que no son necesarias, ¿no? Entonces, que endeudan al municipio y aparte los recursos del municipio son limitados. Entonces, necesitamos principalmente, yo creo que gente capacitada para organizar las finanzas públicas, que nos hace muchísima falta, y lo que te comentaba hace rato, Eric, dejar de pagar deudas. O sea, yo no necesito a mi primo como el secretario de Hacienda, yo no necesito a mi tío como el secretario de Tesorería, o sea, necesito una persona que sea un licenciado, un experto en finanzas corporativas, en finanzas públicas, y de esa forma, incluso en finanzas bursátiles, porque llegan recursos del gobierno que se pueden invertir en algo mientras se están utilizando, y ahí es donde entro yo, ¿no? Como asesor financiero en finanzas bursátiles. Pero pues bueno, tristemente no hay ese control sobre la capacidad que tenemos en las personas que ocupan estos cargos públicos. Pero la única manera, ¿estás de acuerdo que es mediante una verdadera política y ejercicio del gobierno para transparentar el uso de los recursos públicos? Sí, así es. Bueno, las finanzas públicas, como te comentaba, la gente capacitada, y el objetivo es generar el bienestar de la socioeconómico a la comunidad a través de... Tenemos que saber cómo obtenemos los ingresos. Sí. Ajá. Principalmente, bueno, a lo mejor si tuvieras tú una... Y decirle a la población que es un derecho del ciudadano saber en qué se están utilizando esos recursos. Exacto, o sea, y por ejemplo, bueno, no sé si ustedes sepan, que nuestro principal socio en todas las empresas es el gobierno, ¿no? O sea, sobre todo en la clase media alta, el principal socio, el ISR está en el 30%. ¿Qué socio de cualquier empresa familiar, mediana o cualquier pyme? Tenemos un 30%, nada más el socio capitalista, ¿no? Y el gobierno federal. Entonces, tenemos que exigirle al gobierno que nos dé realmente lo que necesitamos para poder desarrollarnos como empresas y como ciudadanos. Sí, y traes la cifra exacta de qué sustenta la economía en México. Son las pequeñas y las medianas empresas, no las grandes transnacionales, no el gobierno, es el comerciante. Así es, de todos los días. El 99.8% de las empresas en México son pymes. Estas generan el 52% del PIB, del Producto Interno Bruto, es muchísimo. Y también generan el 72% del empleo del país, que significa que 7 de cada 10 personas están empleadas en una pyme. Y las pymes no tienen no están sostenidas por el gobierno. Sacar recursos del gobierno para una pequeña o mediana empresa es muy complicado. ¿Y cuánto te quita el gobierno en impuestos? Como el 60% de tu salario, ¿no? De tus ingresos. El 30% es el ISR, más el IVA, más, o sea, empezamos a sumarle todos los impuestos, entonces pues... Si yo gano 10,000 pesos, me quitan 6,000, 7,000 en impuestos. El 30%... Me quedan 4,000, ¿cómo voy a vivir? Exacto, o sea, es muy complicado la parte de la calidad de vida en México, precisamente porque si tuviéramos un país que realmente hace unas finanzas sanas, no importaría que pagáramos el 30, el IVA, todo eso. ¿Por qué? Porque estamos viendo el resultado de nuestra calidad de vida, ¿no? Exacto. Sin embargo, no se ve reflejada. Y, como te comentaba, sacar una pyme es complicadísimo. Parece ser que el gobierno le facilita a las transnacionales, empresas extranjeras, venir a México a dar empleo, ¿no? Aquí en el estado de Guanajuato le regalaron los terrenos a la Toyota, ¿no? Y tú como ciudadano, ¿te van a regalar un local para poner tu negocio? Claro que no, o sea... Y les condonan las facilidades de la contribución. Exacto. No, págame dentro de 10 años en lo que te estableces. Y cuando quieres crear una pyme, lo primero que tienes que hacer es regístrate en la Hacienda, ¿no? En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, saca tu RFC. Oye, en buena onda ni siquiera tengo local, me falta... Y tiempo. Tiempo, o sea, me tengo que ir a formar. Y gracias a esto se ha creado ahora empresas que te ayudan a crear tu plan de negocios para que puedas bajar este tipo de recursos que
están hechos para los ciudadanos, ¿no? Y este tipo de empresas te dicen, yo tengo tu plan de negocios de tu pyme, de tu pequeña y mediana empresa, y lo que bajemos del gobierno, yo me quedo con el 5%. Entonces dices, encima de que necesito invertir, voy a generar empleos, necesito ayuda del gobierno, necesito pagarle a alguien para que me haga el plan de negocios. O sea, está muy complicado, hay mucha burocracia, los permisos, o sea, simplemente si quieres poner un restaurante, el permiso para las cervezas, todos, es un oligopolio, lo tiene Corona y Cuauhtémoc. Nadie más, o sea, si tú quieres poner un restaurante necesitas aliarte con ellos para que te puedan ceder un permiso para vender cervezas. O sea, dices, no manches, esto es un oligopolio, o sea, no puede, hay muchísima burocracia, todo está como... Y creo que estará de acuerdo conmigo que ya en el caso de un municipio, cuando un grupo de restauranteros se apoderan de ese territorio, ya no te dejan. Exacto. Sí, exacto. Entonces, porque tienen influencias políticas. Sí, la verdad es que la situación económica de México es deplorable. También yo tengo que decir la verdad, o sea, los ciudadanos como yo y como tú y como cualquiera debemos de hacernos consciente que también es nuestra culpa. También es nuestra culpa porque no estamos dispuestos a ceder nuestra comodidad también. O sea, nosotros somos como, o sea, el gobierno no hace nada, o sea, como tú, Eric, estudiaste, yo estudié, y la verdad es que decimos, ¿para qué me meto en problemas? O sea, ya, a ver, voy a ir a sacar el permiso, me voy a formar horas, porque ya te cansa, ¿no? Te cansa todo esto y tampoco te involucras. ¿Pero quién se beneficia? El gobierno, como siempre. Porque te tienen una rutina. Exacto. Y te cansa. Exacto, o sea, es muy... Te vas desesperanzando, te dan problemas de estrés, de ansiedad, y generas vicios, y te caes al hoyo. Bueno, también yo siento que eso que comentas del vicio es lo que platicábamos hace rato. Bueno, la economía es el sentimiento, ¿no? De cómo se siente una población. Si quieres saber específicamente cómo se encuentra un país... Van inherentemente ligados. Van ligados, o sea, si ves que de repente... Este sentimiento, como tú dices, de la devaluación del peso, es el estado anímico de la República Mexicana. Así es, o sea, es miedo, ¿no? A la hora que tú dices, se está cayendo el precio del petróleo, se está devaluando el peso, el IPC cae en los mínimos de 6 meses. Bueno, ¿qué significa esto? O sea, son datos, pero ¿qué significa para la población? Esto significa que México tiene miedo. Pero tú sabes, ¿no? Así ganan las elecciones y así gobiernan los líderes, los países. Exacto. Bajo la premisa de la ambición o del miedo. Exacto. Con Felipe Calderón fue el gobierno del miedo. Exacto. ¿Van a votar por López Obrador? Les debe dar miedo porque él va a venir a hacer acciones que van a generar detrimento a toda la sociedad mexicana. Y luego vino Peña Nieto y fue la ambición. Ya ha mantenido un discurso de mover a México, un discurso permanente de que vamos a progresar y vamos a ser grandes. Ahorita que comentabas sobre las reformas ya tienen mucho tiempo. O sea, estaban en el tintero, exacto. Estaban desde hace mucho tiempo. Pero ese es el problema de México, que no apoyamos las propuestas si no vienen abanderadas de nuestro partido. O sea, por eso tampoco se mueven. O sea, ¿por qué no se movieron desde hace mucho tiempo estas propuestas? Tenemos también la privatización un esquema reciente donde el Parlamento ya tiene fuerza, porque antes estaba al servicio, creo que sigue estando al servicio del Ejecutivo Federal, ¿no? Del presidencialismo que vivimos muchos años con el PRI. Exacto, pero al final no se mueven. O sea, no se mueven las reformas si el abanderado no está del lado de nuestro partido. Eso es lo que nosotros como ciudadanos percibimos, yo creo. O sea, ¿por qué no se movieron antes? Se movieron hasta ahorita, que regrese el PRI. Sí. Y vaya, yo no soy ni priista, ni panista, ni PT, o sea, no soy apartidista. Okay. Sin embargo, como ciudadano yo digo, ¿por qué esa reforma venía desde hace mucho tiempo? ¿Por qué se la tuvo que colgar el PRI cuando se necesitaba desde hace más tiempo? Sí. Cuando ahorita la devaluación del petróleo no nos va a ayudar. O sea, ya está devaluado el petróleo y el presupuesto de gasto público del gobierno está basado en el petróleo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que hasta ahorita se pueda meter la privatización en la energía? Hasta ahorita. No tenemos ni siquiera las plataformas todavía para sacar gas natural, el petróleo. Bueno, es un tema peligroso porque hay demasiados sectores en la población que están en contra de esa política. Yo creo que están en contra
Pero se logró, ¿no? Yo creo que están en contra ya se logró, por el pero miedo, no ha generado beneficios. No ha generado beneficios, porque se generó hasta ahorita, y ahorita tú has visto el precio del petróleo. Entonces, eso debió de ser hace mucho más tiempo, en donde México ahorita pudiera competir un poquito más con el precio del petróleo. Pero el PRI se opuso. Cuando fue la era del panismo. Vamos a una pausa comercial y regresamos para continuar conversando con Mariana Boites Vargas. Bien, regresamos al capítulo 94 en Uno por Uno, en Opinión y Libertad. Estoy conversando con la financiera Mariana Boites Vargas. ¿De dónde surgió esta pasión por las finanzas? Pues mira, Eric, cuando yo estaba en la prepa, me tocó platicar con un economista. Yo quería estudiar economía. Y luego platiqué con un financiero y me dijo, mira, la economía es de la tierra, saca un producto, desde el producto véndelo, y así haces el dinero, ¿no? Y las finanzas es, ya hay dinero, multiplícalo. Entonces, creo que por eso me incliné un poquito más a las finanzas, porque justo la economía, bueno, pues tiene que mover el país y tienes que ver los recursos naturales y todo eso. Y las finanzas, ya tienes los recursos, ya tienes las plataformas y a lo mejor vas eficientando un poquito el uso de todo eso. Entonces, por ahí va, ¿no? Mi pasión por las finanzas, aparte de que a través de las finanzas conoces el sentimiento del mundo, no nada más de tu país. ¿Y cómo estás viendo la economía mundial, sobre todo con estas políticas inflacionarias en todos los países? Y cada vez tenemos más billetes, pero sin valor que los respalden. Yo creo que el problema de la devaluación, ¿me preguntas sobre la devaluación del peso? Pues sí, pero básicamente tenemos una crisis mundial que repercute en ello. Yo creo que hay una crisis, Eric, de valores e identidad, más que obviamente que se refleja, como lo que te comentaba hace ratito, todo se refleja en la economía y en las finanzas, pero esto realmente es una crisis de valores y de identidad en el mundo, ¿no? Entonces hace falta un poquito más de tranquilidad, las personas tenemos miedo, no tenemos trabajo. Entonces yo creo que todo eso va ligado a cómo se comporta ahorita el peso, por qué se devaluó, por qué el Dow Jones y el Nasdaq cayeron muchísimo, el IPC está cayendo. También hay que entender un poquito la política monetaria de cada país, que no es una política monetaria global, ¿no? Y cada país maneja su moneda como quiere. Por ejemplo, tú mismo lo comentaste, China revaluó su moneda, pero ¿por qué la revaluó? Porque China tiene mucho miedo de convertirse en un país desarrollado. No sé si ubiques el término BRIC, pero estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y bueno, también México, que son países en vías de desarrollo. China durante muchos años se consideraba un país... el bloque de países de las economías emergentes, ¿no? Emergentes, que son países en vías de desarrollo donde todo lo que hagas multiplica, ¿no? China tenía crecimientos de más del 7% anuales, que son increíbles. Simplemente... Eso necesitamos nosotros. Necesitamos un 7, un 8% de crecimiento. Llevamos 3 años paralizados. Exacto. Bueno, pues el PIB simplemente es bien fácil, ¿no? Para los políticos revaluar nuestro PIB, ¿no? O sea, el crecimiento en la economía está débil desde el 2013 en México, si hablamos de México. El 2.2%, según el INEGI, fue el crecimiento que se ha dado en estos años, el 2.2%. El esperado era de 2.5, ¿no? En el PIB. Y siempre hay recortes y recortes y recortes. Es mucho más fácil decir, bueno, se reajusta el crecimiento y el PIB creemos que va a estar entre el 2 y el 2.8. Es mucho más fácil dar ese tipo de datos que luchar porque realmente las economías crezcan. Sí. Y ahorita, lo que te comentaba de China empezó a decrecer.
¿Por qué? Porque se empezó a una curva de crecimiento y se empezó a estancar. Su industria exportadora fue la que se vio en crisis y de ahí vino la devaluación. A propósito del Banco Central chino. Exacto, porque pero comenzamos esta plática justamente con las medidas de transparencia que deben gestar los gobiernos. Y has platicado también que vivimos una crisis de valores. Y justamente ya ha anunciado el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que el presidente no incurrió en actos de corrupción, él, su esposa y sus respectivos secretarios en la compra a contratistas de casas con tasas preferenciales, ¿no? Para ellos, no como la mayoría de los mexicanos tienen. Como tú bien dices, ¿no? Hay una serie de obstáculos burocráticos para poner tu negocio y estamos viendo que los funcionarios públicos sí se benefician por la posición en la que están y obtienen este tipo de medidas pues preferenciales, ¿no? Porque pues, un empresario quiere quedar bien con el gobierno y quiere obtener esos contratos, como es el caso del Grupo IGA, ¿no? Virgilio Andrade dice que no hay pecado concebido, e incluso el presidente Enrique Peña Nieto ha pedido disculpas a la población que se sintió indignada, pero él reconoce nada más la casa de Ixtapan, no la de Las Lomas, que es la de Angélica Rivera, y al final de cuentas dicen que Angélica Rivera sí tenía los recursos para hacerse de esta casa. Pero yo me pregunto, ¿por qué se tuvo que tardar tantos meses, 8 meses por ahí, casi un año, y justamente un par de días del tercer informe de gobierno para dar una resolución que, bueno, ya estaba esclarecida, ¿no? Porque cuando Angélica Rivera se da un mensaje a los mexicanos a través de Televisa, ¿no? A través de los medios nacionales, les dice que todo está en perfecto orden, que todo está claro, y lo hace de una forma muy poco convincente, lo que lleva al presidente Enrique Peña Nieto a decirle a unos allegados y a sus amigos, investígame el caso, y prácticamente parece que le dio la orden de declararme inocente, ¿no? Exacto. Era algo que ya esperábamos, pero eso sigue manteniendo en crisis. Claro. La credibilidad. Sí, exacto. ¿Tú les crees? No. O sea, es que ese es el gran problema del país, ¿no? La identidad, la crisis de identidad, la crisis de valores, y todo se va a ver reflejado eventualmente en dinero, ¿no? En dinero para la población, en calidad de vida para la población. Sí. O sea, como tú bien dices, estamos atravesando una devaluación de marcas y de los abanderados de estas marcas como los partidos políticos. Exacto. Entonces, es tristísimo que ya nos sale Peña Nieto y nos explica lo de los calcetines, que se me hace una tontería, que para los calcetines sí tengo una explicación, y no pueda decirnos qué vamos a hacer si se sigue bajando el precio del petróleo y nuestro presupuesto. ¿O qué pasó con la casa, con el asesinato de los periodistas, con el asesinato de los estudiantes en Ayotzinapa? Eso no lo puede explicar. Con los asesinatos de Estado en Tlatlaya. Exacto, eso no lo saca. Se preocupa más por explicar unas calcetas que se me hace una verdadera tontería. Quiso tomar una actitud de broma, como un personaje cercano a la gente, cuando se ha mantenido todos estos años apartado con un discurso muy lejano de la ciudadanía, y de pronto hizo este cambio radical totalmente fuera de lugar. Exactamente, o sea, su asesor de imagen está perdido. Ya no creemos, pero es que justo es eso, Eric, justo es eso. Traemos unas marcas, o sea, ¿qué te ofrece una marca como tal? Prestigio. ¿Qué quieres ver de un grupo FEMSA? ¿Qué quieres ver de un grupo, Grupo México? ¿Qué te ofrecen esas marcas? Que son atractivas, que tienen un beneficio y que son innovadoras. Y ahorita nosotros en esas marcas ya no creemos, que son el PRI, el PAN, el PRD, el PT. Todas esas marcas políticas nosotros ya no creemos. Dijiste innovadoras. Que sean beneficiosas, o sea, son atractivas, benéficas e innovadoras. ¿Te parece innovador Manlio Fabio Beltrones? No. ¿Te parece que va a gestar una política benéfica del Partido de los Ciudadanos? No. ¿Y atractivo? ¿Es un personaje atractivo? Lo que pasa es que ya ni siquiera me voy a ir hacia... ¿Ricardo Anaya te parece que representa eso? No. Y bueno, del PRD ya no hablamos. Es que tristemente ya no se creen los políticos, ni municipales, ni... Pero ¿estás de acuerdo que el tipo de líder que encabeza el partido sí puede gestar eso que tú estás mencionando? Exacto. Sí, pues es una marca. Pero si ponen
este tipo de gremios mafiosos, autoritarios, pues se devalúa, que se quieren seguir enquistando en el poder, se devalúan las pues marcas. va a seguir manteniéndose ahí. Exacto. Y se van a seguir fortaleciendo, vamos a ver un crecimiento de las candidaturas independientes. Exacto. ¿Le seguirías apostando a eso? Yo creo que sí. Sí. Mi miedo, digo, yo no soy política ni nada de eso, pero Ajá. el miedo que yo podría decirte que le tendría a una persona de un partido independiente es qué tanto peso podría llegar a tener para las decisiones del Senado. O sea, si no está como impulsado por ningún partido político y si no está impulsado por nadie, ¿qué tanto peso puede llegar a tener? Sí, o sea, pero platicábamos fuera de cámaras que es justamente eso lo que le da el peso a este tipo de líderes independientes, porque Exacto. ya no necesitan seguir una línea del partido político, ni tampoco tienen que estar pagando favores exacto. a este grupo de personajes que dan dinero, que pagan para que al final tú les retribuyas con una posición, con un puesto público, Exacto. cuando ellos no tienen el perfil adecuado para hacerse cargo de una responsabilidad, de una dirección del ámbito público. Yo creo que también la gente tenemos que empezar a involucrarnos más, conocer las propuestas de los candidatos, incluso lo de los que no tienen partido. Tenemos que involucrarnos y saber cuál es su planilla. Ajá. O sea, porque realmente cuántas personas de la población saben quién es, hablando de cosas más pequeñas municipales, quién es su secretario de obra pública, quién es su secretario de finanzas, de tesorerías, de hacienda, la coordinación de hacienda en el municipio. Yo creo que no estamos involucrados como tal, por más de que haya la ley de transparencia, la gente está tan cansada que ya ni la lee, o sea, y luego te metes a los reportes, que me pasó, me metí a los reportes municipales, ni les entiendes, o sea... Ah, sí. O sea, también tienes que contratar a alguien que te haga una interfaz amigable para que los ciudadanos puedan comprender las acciones del gobierno. Y no ponen ahí realmente un tianguis, un basurero de página web que no comprendes nada. Que no le entiendes, o sea, específicamente, no sabes... Y te ponen gastos, pero no te ponen desgloses. Exacto, o sea, como que son te como... Te ponen cifras, pero... No, como cuando vas a un doctor, ¿no? Sí. Y tienes gripa y el doctor te dice, es que tienes, vete a saber, o sea, y no entiendes nada y dices, me voy a morir. Y a la hora que te dice, tienes gripa, dices, ah, ok. O sea, es tan difícil entender esos reportes que a lo mejor es algo súper sencillo como se hizo un puente o se hizo un drenaje en tal calle, pero no lo entiendes. O sea, simplemente no hay forma en que tú entiendas esa transparencia que se está impulsando tanto. Los políticos no saben hablar. O sea, de repente tú oyes a un político y tú dices... ¿de qué está hablando? O sea, no estoy entendiendo ni la cuarta parte de su mensaje. O sea, todo eso repercute en la sociedad porque te empieza a dar flojera. O sea, dices, no le entiendo. No le entiendo de qué está hablando. Y luego empiezan a tratar de verse como más inteligentes y empezar a hablar con palabras que no son comunes. Y al final de cuentas dices, no sé qué dijo. Entonces también que sean más claros en sus discursos, más claros en sus reportes y que nos hagan entender lo que se está haciendo, ¿no? O sea, que realmente la ciudadanía diga, se hizo esto, nos fuimos por este lado, o sea, se gastó tanto. La verdad es que de repente ves cifras y dices, se gastó tanto en una obra pública que dices, Dios mío, o sea, no hay forma. No hay forma que esa obra pública haya costado eso. Pero falta la experiencia del costeo incluso, o sea, simplemente las personas no tenemos idea cuánto cuesta un tabique, pero por supuesto que tenemos lógica que seguramente eso no costó una obra pública, ¿no? Exacto. Entonces que sabemos cuánto vale una casa. Exacto, y proporcionalmente, bueno, puedes decir, bueno... Y casas a veces con lujo, ¿no? Exacto. 2 millones de pesos. Y luego estos cuates hacen una banqueta de costó 100 metros y costó 20 millones de pesos. Exacto, o sea... Y dices, ¿de dónde? ¿Sabes qué siento también? Y ahorita te estoy hablando más como ciudadana que como financiera. Siento que la gente estamos hartos de escucharlos. Estamos hartos de que nos quieran ver la cara de tontos. Sí. O sea, que dices, bueno, tengo una lógica donde mi lógica me dice que lo que me estás diciendo es pura mentira, ¿no? Entonces, ya estamos muy cansados los ciudadanos y como financiera hay cifras imposibles. Sí. O sea,
que dices, no hay forma que te hayas gastado 20 millones de pesos, como tú dices, en una banqueta, o sea, no hay forma. Ajá. Entonces yo creo que todo tiene que ver, lo que te decía, al final es una crisis de identidad y una crisis de valores, donde las personas estamos cansados, donde la gente que realmente trabaja, pues lo que comentábamos hace rato, no es posible que el salario mínimo sea de 60 pesos. 68 pesos a 70 dependiendo de la zona geográfica. ¿Para qué sirve? Para mantener la pobreza. Porque al gobierno le conviene la gente sin educación. Exacto. Esa es una realidad. La gente sin educación, mentes que no piensen, mentes que no pregunten. Okay. Eso es lo que al gobierno le conviene, ¿no? Mantener ese tipo de personas. Claro. Ahora, lo que hablábamos de las finanzas públicas. Híjole, qué triste, pero México lleva la parte de darle a la población circo y fiesta y vas a ver que lo tendrás contenta. O sea, a mí se me hace una tontería. A veces es un acuerdo entre los ciudadanos y el gobierno, ¿no? A mí se me hace para una tontería seguir un sistema hipócrita. Que votes por una persona que te está dando una despensa. Una despensa que te va a durar una semana. Sí. Máximo 2. Que te enseñen a trabajar. Que te hagan talleres realmente funcionales en donde te eduquen. Que te den oportunidad de desarrollarte. Que te den oportunidades, no que te mantengan ahí como... Que se exija a la parte de... ahorita a mí me pareció algo súper terrible lo que pasó con la educación. Ya no puedes reprobar. Ajá, sí. O sea, ya ningún niño en ninguna escuela de México puede repetir el año. Ni el más flojo, ni el más bueno, nada. No puedes repetir un año. ¿Cómo es posible? Si no sabes. Ajá. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Mariana Boites Vargas. Regresamos aquí a Opinión y Libertad, capítulo 94, donde me acompaña Mariana Boites Vargas platicando de diversos temas financieros, como ahora vamos a abordar el tema del yuan y la depreciación del peso mexicano, un peso, podríamos decir, devaluado y depreciado, ambos, porque tenemos que especificar qué es la depreciación y qué es la devaluación. La devaluación es como en el caso de China, donde ellos a propósito, porque manejan su moneda enteramente, su banco central de los chinos devaluó la moneda respecto al dólar para incentivar la industria de sus exportaciones. De manufactura. Y eso genera una crisis de divisas en Medio Oriente, donde se ubica China, porque pues los otros países se van a ver vistos en jaque, ¿no? Y entonces van a tener que intervenir también en su moneda para competir con los chinos. Justo eso es lo que estábamos comentando hace rato, Eric. O sea, China tiene una política monetaria restrictiva. ¿A qué me refiero con política monetaria restrictiva? Ellos deciden cómo tener cuánto vale su moneda. Sí. Entonces, ellos pueden devaluar su moneda, ¿no? Al contrario de la depreciación. Al contrario de la depreciación. De acuerdo al mercado. De acuerdo al mercado, como en México, que a nosotros nos afectan cualquier tipo de situación económica en el mundo. Directamente va a afectarnos en el valor de nuestra moneda, ¿no? Sí. Porque nuestra política monetaria es flotante. Entonces, nosotros dependemos de lo que dice Estados Unidos, de lo que dice Europa, Asia, para el valor de nuestra moneda. Ahora, yo creo que ahorita la devaluación de la moneda tiene no nada más es la depreciación de nuestra moneda, no nada más va directamente en la devaluación de la moneda del yuan. Yo creo que hay una fuga de capitales porque la tasa de interés de Estados Unidos se iba a subir, ¿no? Era lo que estaba comentando la Fed, que era muy probable que se subiera su tasa de interés. Entonces, eventualmente la tienen que subir por la recuperación tan buena que ha tenido Estados Unidos desde la crisis del 2008, que fue la crisis hipotecaria, que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, eventualmente con el crecimiento de la economía de Estados Unidos viene la alza de la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? El mundo tiene miedo. México se ve un país un poquito más debilitado que Estados Unidos. México paga una tasa de interés
por ejemplo, nuestra tasa de interés libre de riesgo pues es del 3%, que es el CETE. Entonces, decimos, bueno, ¿qué me conviene más? Estar en México, que es un país en vías de desarrollo, que cualquier cosa le pega, o nos vamos a Estados Unidos. Entonces, los grandes capitales agarran su dinero y hay una fuga de capitales impresionante que se van a Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque prefieren estar en un país mucho más estable, claro, cuando el mundo tiene miedo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas. La segunda, como tú bien dices, la devaluación del yuan, que se fue en 3 días del 4.09% sí, la devaluación, o sea, sí, impresionante cuando la Fed durante mucho tiempo le decía a China, revalúa la moneda, ya no vale eso el yuan, necesita soltarla. ¿Por qué? Porque China ya es una economía fuerte, es una economía que se está convirtiendo en una potencia, ¿no? Sí. Que ya es una potencia, pero ya se está convirtiendo en un primer mundo, a lo que llamamos en la economía lo que es un primer mundo. Sí. Entonces, ¿qué hace China? En lugar de dar el salto a una potencia, a un país desarrollado, decide bajar su peso, su yuan, ¿no? Entonces, ¿qué hace con esto? Que valga menos. Que valga menos. ¿Qué hace con esto? Porque no quiere la responsabilidad de ser una potencia. No quiere una responsabilidad de ser una potencia, además de que pues, a él le conviene muchísimo que siga siendo barato. Él es un país manufacturero. Sí. Entonces, ¿qué hace China? Nos viene a golpear a todos los países manufactureros, entre ellos México, revaluando su moneda a la baja, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro de los factores por la caída tan fuerte. Lo mismo también que comentábamos es la caída de la producción petrolera. Hay demasiada oferta en el mundo de petróleo. Estados Unidos tiene bastante petróleo. Y el consumidor, uno de los consumidores más fuertes es justamente China. Exacto. Pero como no está demandando ahorita como lo hacía de forma de costumbre, ¿no? Exacto, entonces hay mucha oferta en el mundo del crudo, ¿no? Entonces hay que bajar los precios, y lo que la gente a lo mejor no sabe es que los ingresos más fuertes del Estado mexicano vienen del petróleo. Así es. Es como el 30%. Así es. Y de ahí generan el presupuesto que van a destinar a obras. Exacto. Otra cosa son la detención del gasto público. No hemos visto obras en este sexenio, no hay mucha obra. El gasto público en infraestructura está estancado. Entonces son las 4 cosas que afectan directamente en la depreciación del peso, porque nosotros sí nos estamos depreciando. Nuestra moneda realmente sí está valiendo menos. No lo que está pasando con China. Su moneda no vale menos. Ellos deciden que valga menos para volverse un país competitivo en la manufactura. Sí. Nosotros no lo decidimos. Y porque se quieren fortalecer. Exacto. Porque dicen que los bienes se van a encarecer en el futuro. Así es. ¿Pero por qué se van a encarecer? Llegamos al mismo punto. ¿Por qué se van a encarecer? Porque es una economía que ya es desarrollada. Entonces, a ellos les está ayudando muchísimo su política monetaria que sea restrictiva, ¿no? Y que el Banco Nacional de China tenga la decisión de cuánto vale mi moneda. Yo decido, ¿no? Entonces, sus bienes no van, sus bienes, sus ingresos, sus gastos no van igual a lo que vale la moneda. Al contrario, si nosotros dejáramos el yuan flotante, yo creo que la moneda del yuan estaría muchísimo más apreciada. Claro. Porque China es una economía que tiene todo el sustento para tener una moneda muy fuerte en el mundo, como lo es el dólar, como lo es el euro, entonces, y como es la libra esterlina, ¿no? Bueno, el dólar, el peso mexicano es la 8ª moneda más devaluada del mundo. Ajá. Efectivamente, está primero Brasil, ¿no? Perú y Chile. Perú, pues, claro. Ajá. Pero también México ha sido una potencia que se creía que iba a ser una potencia durante estos 20 años, ¿no? Ah, claro. Entonces, todo el mundo decía, México tiene una muy buena macroeconomía, tenemos las reservas federales del país muy buenas. Sí. Y aún así, que el Banco de México salió a vender los dólares, no ha podido controlar la moneda. Más el dólar. Se ha ido disparando. O sea, ¿qué está pasando en nuestro país, no? Miedo. Al final, ¿qué te decía? O sea, el país, el sentimiento nacional de los ciudadanos es de miedo. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que nuestro principal proveedor de recursos, que es el petróleo, esté tan devaluado y
China nos vuelva otra vez a competir y otra vez va a venir la crisis de si yo hago un zapato en México no me va a salir lo mismo que si el zapato viene de China. Entonces todo eso es mucho miedo, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son las...? Justamente en este tipo de crisis es cuando sabemos y debemos saber que el gobierno debe ser más limitado en sus funciones. Exacto. Y darle más apertura a que haya un libre mercado pero interno. Exacto. Pero al final de cuentas porque eso es lo que va a venir a sustentar, ¿no? Como en estos momentos. Es lo que justo comentábamos, Eric, de las empresas. Uh-huh. ¿Por qué Alemania sin recursos es una potencia? O Israel. ¿Por qué? Porque tienen el recurso intelectual. Ellos exportan tecnología. Sí. Pero nosotros no podemos desarrollar tecnología porque no tenemos empresas que desarrollen tecnología. Nosotros le damos por la falta de educación, porque nosotros no tenemos ingenieros capacitados, no tenemos químicos, farmacéuticos, o sea, nosotros no desarrollamos nada, somos un país que todo lo hace, ajá, que somos la manufactura de esas potencias grandes que tienen el elemento principal que es el intelecto. Ajá. Pero eso no es culpa de los ciudadanos mexicanos, es culpa de las oportunidades que se han dado o no se han dado en nuestro país, ¿no? O sea, porque ¿cuánta gente quiere poner una empresa? ¿Cuántas personas tienen buenas ideas? ¿Cuántas personas han tenido la oportunidad de estudiar en otros países? ¿Y dónde terminan trabajando esas personas o esos intelectos de México? En otro país. Bueno, porque pues les dan mejores condiciones de vida. Mejores condiciones, más oportunidades. Los salarios son mejores. Exacto. Tienes paz social. Simplemente, hablando de horarios de trabajo, ¿por qué en México, si trabajamos tanto, somos tan ineficientes? Por eso, si tú comparas los horarios de trabajo de México con otros países como Alemania, España, Europa, Estados Unidos, México tiene las jornadas de trabajo más largas. Sí. A comparación de los países de primer mundo, tiene menos vacaciones, sí, la gente está cansada, no somos eficientes. Al final, todo es una cadena, ¿no? Un ciclo. Ajá. O sea, no eficientamos a nuestro trabajador. O sea, estar sentado en una computadora 8 horas diarias, ¿realmente cuánto trabajas? ¿4? Y las demás te volteas y ves Facebook, el internet. Ajá. Porque son demasiadas horas. Si la gente de México llegara y trabajara a las horas que son necesarias y fueran más eficientes en su trabajo, sí, podríamos construir un país más fuerte, más sólido, y nosotros empezar a exportar la parte intelectual, tecnología, hacer empresas más fuertes. Claro. Y no basar nuestra economía en dos cosas que dependen completamente del mundo, ¿no? Sí. Siendo vecinos del país más poderoso del mundo, no podemos llegar a alcanzar ese tipo de condiciones. Sin embargo, queremos vernos como Estados Unidos, ¿no? Sí. Las reformas son muy parecidas, sí, a lo que tiene Estados Unidos. Ajá. Las personas traemos la soga en el cuello, como en Estados Unidos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público te cobra lo que te cobra. El IVA en alimentos, todo eso pasa en Estados Unidos. Y eso era una de las propuestas en México. Crezcan la base gravable y dejen de cobrarle más a la gente que siempre paga. Claro. O sea, es una cosa que es un ciclo, un problema, ¿no? O sea, siempre la gente que trabajamos, que tenemos un salario, que estamos dados de alta en Hacienda, mantenemos el país. Exacto. Somos la base gravable. Y el Senado dice, hay que aumentar el impuesto. ¡Qué buena idea! Es nuestra forma de recaudar fondos, ¿no? Ajá. O hay que aumentar las licencias para poder poner un local, o hay que aumentar los permisos, o hay que burocracia, cobra. Y él se empanzona y los que tienen que pagar, que son los empresarios más grandes de México, no pagan. Y alguien tan gordo, ¿cómo se puede mover? Exacto. Pero justamente, vamos a una pausa y ya regresamos para seguir conversando con Mariana Boites Vargas.
Mariana, yo una pregunta que me he hecho es, ¿cómo es posible que Agustín Carstens estuvo durante el panismo, José Antonio Meade, fueron encargados del tema macroeconómico y ahorita esas condiciones no se están viendo? Es una crisis realmente, se equivoca siempre Luis Agustín Carstens. Bueno, Luis Videgaray evidentemente emana del PRI, pero ellos tienen responsabilidades, Sí, claro, Banco de México maneja la política monetaria de nuestro país. ¿Por qué la solidez no se ve ahorita si estos actores como Carstens y José Antonio Meade inciden en la parte macroeconómica? ¿Por qué no hay la misma solidez que hace 3 años? Yo creo que la verdad es que exactamente no se ve, yo creo que por el gasto público y porque las reservas han estado como muy guardadas, o sea, las reservas se tienen que utilizar, para algo están, ¿no? Y no han sido utilizadas para absolutamente nada, no se ha subsidiado nada de la crisis, o sea, a lo mejor Banco de México dice, hoy voy a salir a vender 20 millones. 20 millones de dólares, pero eso no es suficiente, ¿no? Okay. Entonces, no ha habido gasto público, no hay economía, no se está moviendo, tenemos desde el 2003 estancados. Entonces, yo creo que mucho han sido las decisiones de, no sé si llamarle pánico, que ha tenido Luis Videgaray, ¿no? De no gastar, de cuidar la macroeconomía, que se hizo bastante bien en el sexenio de Felipe Calderón. Y ahorita es como un freno, ¿no? O sea, están deteniendo la macroeconomía para ver si la pueden sostener otros 3 años. Sí. Yo creo que le falta ¿Deben un poco de destituir movilidad. algún director de estos? ¿Se debe ir Agustín Carstens del Banco Central? ¿Luis Videgaray se debe ir de Hacienda? Yo creo que yo culparía más a Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Ajá. Yo creo que yo confiaba en que tenía un buen currículum. Digo, la verdad es que me metí un poquito a su currículum, estuve viendo qué es lo que había hecho, en dónde había estudiado, cuáles eran sus bases, tal. Sin embargo, ¿tiene ideas? Me ha decepcionado. Me ha decepcionado bastante lo que ha hecho Luis Videgaray. Yo creo que Agustín Carstens no ha podido hacer mucho. Al final de cuentas, sí es el Banco de México y él es independiente y él toma sus decisiones y él maneja su política monetaria. Pero nosotros sabemos que todo está ligado, ¿no? Entonces, yo no sé si las decisiones de Luis Videgaray han tenido a Carstens un poquito a la defensiva. Sí, a veces pienso que él hace recomendaciones que no se acatan. Porque yo creo que Carstens ha hecho bien su trabajo y lo vimos, ¿no? O sea, a lo mejor en México durante el sexenio de Felipe Calderón, nosotros como mexicanos no veíamos mucho a nivel más básico lo que se estaba haciendo. Pero yo como financiera, a niveles macroeconómicos, México lo veían como un país fuerte, como un país de inversiones. Muchos países querían venirse a México a poner sus empresas. ¿Por qué? Porque le daban la facilidad. O sea, realmente macroeconómicamente México se estaba viendo muy fuerte, ¿no? Sin embargo, ahorita México tiene fuga de capitales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Yo creo... Y te digo creo porque realmente es una opinión muy personal y puede ser que no sea la correcta. Que Carstens ha hecho las cosas bien porque las hizo y porque mantuvo durante todo el sexenio de Felipe Calderón a un país macroeconómicamente excelente, con buenas reservas, con buen manejo de política monetaria. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? O no lo están dejando moverse, o hace sugerencias que no se han llevado a cabo, o también... Carstens dice, espérenme, no me voy a mover hasta que esto se resuelva. Entonces tiene todas las reservas internacionales a la defensiva, no ha sacado nada. Pero como tú bien dices, está en jaque una clase que es la base del gravamen del Estado mexicano, y es justamente esta clase la que se ve afectada. ¿Pero qué ha hecho Luis Videgaray para aumentar la base? No, pues nada, se va a discutir en echar para atrás la reforma fiscal, ¿no? Pero, exacto, se quiere echar para atrás una reforma fiscal que tiene a la misma base gravable de todo el tiempo. O sea, no ha hecho nada para que otras personas realmente paguen impuestos. No de su parte, el Congreso va a ser el que la va a discutir, porque...
Yo creo que yo sí le echo la culpa a las decisiones de Luis Videgaray. Ajá. O sea, simplemente la gente, lo de los dólares, que ya no es tan fácil mandar dólares porque lavado de dinero, porque, o sea, HSBC con un escándalo gigantesco de lavado de dinero. O tienes que declarar todos tus compras. Todo tienes que declarar. No puedes gastar tanto. No puedes tener tanto en el bolsillo. Ahora está fiscalizado incluso las tarjetas de crédito, ya no hay créditos revolventes. Los créditos que antes usaban las empresas para, bueno, me fondeo y luego te pago y luego no sé qué y tengo un ciclo. O sea, quieren abarcar tanto, pero siguen afectando a la misma base gravable, ¿no? Sí. O sea, no van a cobrar más impuestos ni al taquero, ni al tianguista, ni a... No, o sea, ellos no van a volverse recaudadores. Y también le están condonando impuestos a las empresas gigantes de México. ¿Y qué pueden hacer ahorita las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las familias para amortiguar esta crisis y no se vean afectados? Mira, Eve, yo creo que nos vamos a ver afectados todos. Sí. La inflación no es la que se publica no es la real. Para sobrevivir, porque pueden desaparecer muchas empresas. El peso, con lo que compramos ahorita con un peso, no vamos a comprar lo mismo mañana ni pasado. O sea, no estamos manteniendo nuestra capacidad adquisitiva a través del tiempo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es involucrarnos más en nuestras finanzas, incluso corporativas, revisar nuestros créditos, estar seguros cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos. Si es una empresa que importa, oye, hay instrumentos como derivados, que son forwards, opciones y todas esas cosas que nos pueden proteger y a lo mejor pagas una prima, claro, pero es mucho mejor protegerte a un dólar específico y hacer tu presupuesto en base a un dólar específico a dejar que el dólar se vaya a no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita la gente que tiene muchísimas empresas importadoras no se protegió en la parte de los derivados, ¿no? Entonces, nunca se apalancó. Yo compré y ahorita debe en dólares a 16 pesos. Cuando ellos vendieron su producto en un dólar. Pero también hay una responsabilidad del gobierno de alertar este tipo de escenarios, ¿no? Yo creo que sí. Y de asesorar. Yo creo que sí hay un... A lo que venimos diciendo, tienen que detener esa espiral, depreciación, ¿no? del dólar. O sea, tienen que detenerlo a través de gasto público, sacar reservas, para eso son, ocúpenlas. Incluso préstamos al fondo, al Banco Mundial, no sé, o sea, necesitan mover la economía en México, se necesita mover, y como personas, bueno, cuidar nuestros gastos, porque la gente creemos que seguimos viviendo igual que ayer, entonces seguimos gastando igual que ayer, entonces hacer un control en nuestros gastos, identificar nuestros ingresos, reevaluar nuestra deuda, y sobre todo acercarnos con personas capacitadas para que nos den consejos reales de finanzas personales. Sí. ¿Cuántas personas llevan un control de sus finanzas? Yo creo que ni el 2% de la población de México. O sea, no lo llevan. La gente que gana bien tiene dinero hoy y ese dinero no lo planea, ¿no? O sea, no hay una planeación al futuro. Tengo dinero hoy, me compro una camioneta, tengo dinero hoy, me compro una casa, tengo dinero hoy, me cambio de ropa, y no estamos previendo que la situación... Es que ya estamos viviendo en una época con demasiada incertidumbre, ¿no crees? Exacto, entonces hay que planear peso que nos entre, cómo vamos a invertir, cuál es la mejor manera, porque también hay otra teoría, ¿no? O sea, invertir en bienes raíces. ¿Y qué pasó con la crisis hipotecaria de Estados Unidos? Nadie la está viendo, ¿no? O sea, dicen, yo tengo 5 propiedades y eventualmente se aprecian. ¿Quién te dice eso? O sea, más bien, controla tus gastos, ubica bien tus ingresos, revalúa tus deudas, qué es necesario que compres y qué no. O sea, porque a veces compramos cosas que ni necesitamos, que ni nos sirven, que nada, ¿no? Entonces, también yo creo que es importante, igual que en un gobierno, igual que en unas finanzas corporativas, tener una persona capacitada en nuestras propias empresas sobre la parte financiera y contable, ¿no? Perfecto.
Pues con eso finalizamos, Mariana. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros conversando y compartiendo tu conocimiento y tu pues experiencia. ojalá que sirva de algo, un poquito de mi opinión y espero que se haga un poco más de conciencia sobre lo importante que es tener un control en nuestras finanzas personales y saber involucrarnos en las finanzas públicas, ¿no? Claro que sí. Gracias nuevamente por eso y gracias a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez. Estuve en compañía de la financiera Mariana Boites Vargas y espero verlos pronto. Hasta luego.